Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Que es ex embajador de Costa Rica en la OEA. Cuando Pablo, a quien agradezco que nos acompañe esta tarde, se convirtió en embajador de Costa Rica en la OEA, tuvo una participación muy importante en la Organización de Estados Americanos, tuvo que ver directamente el tema de Venezuela. Además trabajó directamente y trabaja hoy directamente, ya no como embajador de Costa Rica, pero trabaja directamente con el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, y me consta, porque he compartido muchísimo con él durante estos últimos meses en las preocupaciones de lo que pasa en Venezuela, información de primerísima mano de lo que ocurre en Caracas. Así es que, Pablo, muchas gracias por estar aquí. No, es todo un honor, y sobre un tema que además nos ha de condoler y preocupar tremendamente a todos los costarricenses que nos afirmamos como demócratas, como republicanos, en fin, como creyentes de la coexistencia civil pacífica. Déjame, antes de entrar al tema de lo que está pasando hoy en Caracas y de la posible reacción o no reacción que tenga la Organización de Estados Americanos y en el campo internacional, hacer un detalle aquí. Hoy he intentado ver yo esa marcha de opositores en Venezuela. Pablo, es dificilísimo. O sea, no se ve por señales internacionales de televisión. Hay un grupo de canales de internet que se han afiliado todos juntos para estar transmitiendo, pero a cada rato se les cae la señal. NTN 24, que es una cadena colombiana, ha tenido problemas con el video para generar video. Y lo que tenemos son cortos de videos de Twitter que ha mandado María Corina Machado, que mandó Lilian Tintori, que manda Enrique Capriles, pero realmente es casi imposible. Mientras que Telesur casi permanentemente transmite la marcha de los funcionarios públicos que están apoyando al gobierno de Maduro. ¿Cómo entiendo esa estrategia de comunicación? Bueno, es muy interesante porque esa es una de las grandes falencias de lo que el secretario general de la OEA llamó estos días una democracia fallida. Ya no solo un Estado fallido, sino una democracia fallida, es decir, en el fondo un Estado vaciado de contenido democrático. Porque los regímenes y sobre todo los gobernantes que tienen cierta urticaria cuando se trata del control, han usado una expresión que se usa en Costa Rica también, en la que hay que tenerle cuidado, y hablan de un cerco mediático. Es decir, ellos se sienten de alguna manera asediados por los medios de comunicación cuando son críticos, o simple y sencillamente cuando dan una voz diferente, una voz que no es simplemente el aplauso de la gestión pública. Bueno, pero aquí lo que tenemos en Venezuela entonces es un cerco antimediático. Hay una especie de apagón, digital, en donde los venezolanos mismos no están recibiendo información de lo que está aconteciendo en Venezuela, cuando eso implica una crítica al régimen de Nicolás Maduro, y desde luego eso implica también problemas seriosísimos de comunicación que no van solo para las grandes cadenas y para las grandes televisoras, sino que están teniendo problemas muy serios de intervenciones en comunicaciones privadas, y en fin, un cerco alrededor de la expresión de la ciudadanía que tiene hoy a los venezolanos, yo no diría ni siquiera atemorizados, sino aterrorizados. Estamos en presencia de un terrorismo de Estado, me atrevería yo ya a decir a estas alturas. Han muerto ya varios manifestantes, creo que son 8 desde hace 2 semanas. Así que iniciaron las protestas. 8 manifestantes y un soldado. Y un soldado, además más de 300 arrestos, de los cuales no se sabe necesariamente su destino, es decir, dónde están, en dónde terminan presos, cuáles son los tratos que les dan, si se ponen a la orden de un juez como manda la Constitución de todos nuestros países. Y lo cierto es que los venezolanos hoy tienen toda la razón de sentirse no solo agobiados, sino aterrorizados por un régimen que está ejerciendo una violencia de Estado contra su propia ciudadanía, que obliga a el resto de la comunidad internacional a involucrarse en esto progresiva y crecientemente. ¿Por qué digo esto, Randall? Y esto es muy importante, porque no es cierto que la comunidad internacional o un país específico, como podría ser Costa Rica, que podemos verlo más adelante, debería estar liderando, y creo que lo hemos dicho desde hace meses, y acá en estos micrófonos también, que debería estar liderando una ofensiva para poner en su lugar, en su redil, en este momento ya no hablo yo de gobierno, sino al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, por lo siguiente: hay un límite a la democracia, y la democracia como dentro, digamos, del ejercicio soberano de un Estado.
es cierto, y lo planteo en términos de Costa Rica, nos vamos a salirnos del tema venezolano para entenderlo mejor. Randall, si aquí el día de mañana nosotros caemos, Dios quiera que no, me parece que estamos lejos de eso por nuestra propia cultura política, etcétera, etcétera, pero nunca hay que decir nunca, menos cuando se trata de política en donde cualquier cosa puede pasar. Bueno, ciertamente pensemos que Costa Rica cae en manos de un gobierno despótico, un gobierno que se continúa sucediendo en el poder sin dar posibilidad a que haya traslación, digamos, de ese poder o traspaso de poderes. Bueno, y se instaura toda una fauna bien compleja dentro del armatoste estatal que empieza a reprimir a los costarricenses sin límite. Bueno, nosotros no tenemos ejército, dichosamente, pero lo cierto es que también tenemos una ciudadanía bastante desarmada, es decir, nosotros no tenemos, salvo decir que vamos con picos y palos a defendernos como ciudadanos. Bueno, entonces diríamos, nadie de la comunidad internacional puede venir aquí, así los costarricenses estemos sufriendo. Estoy llevando el caso al extremo del absurdo, pero para sentirlo en carne propia. Ajá. Porque ese absurdo lo que está pasando un poco en Venezuela, no estamos lejos. Bueno, llevémoslo a términos de violentización de nuestra convivencia ciudadana, donde usted y yo, Randall, no podemos compartir información. Imagínense para un periodista o para un abogado poder compartir información sensible porque no sabemos quién nos está leyendo por otro lado, quién nos está drenando eso, o usted con su familia o yo con mi familia en nuestra más absoluta privacidad. Bueno, desde eso a poder decir lo que estamos diciendo en estos micrófonos con libertad, sabiendo usted y yo que vamos a salir aquí ahora, aquí a la calle al frente de Juan Pablo II sin que nos esté esperando aquí la policía política del Estado para arrestarnos y quién sabe en qué condiciones y para que nos torturen, o que no podemos participar de una marcha sobre el tema que se nos ocurra para manifestar nuestras opiniones. Sí. Entonces nosotros no podríamos alegar en ese caso, bueno, no, mire, Costa Rica es soberana, déjenos resolverlo solo. No, nosotros necesitamos ayuda a la comunidad internacional y ahí es donde entonces la soberanía tiene un límite. Los estados como soberanos dentro de ese territorio y esa ciudadanía que organizan, que administran, tienen un límite, y ese límite, Randall, tenemos que estar claros, son los derechos humanos que en Venezuela hoy están siendo violentados uno tras otro. Claro, porque es que el detalle aquí de la gente que pide que nadie se meta en el tema de Venezuela es la soberanía nacional. Pero aquí, Pablo, yo sé que los abogados lo entienden bien, sé que los diplomáticos lo entienden bien, pero para el resto de los mortales, la pregunta fundamental que nos podemos hacer es: ¿quién es Venezuela? ¿Quién es Venezuela? Venezuela son los 100,000 venezolanos que están hoy tirados a la calle exigiéndole al presidente Maduro que convoque elecciones. Ojo, no lo están derrocando, están pidiéndole que convoque elecciones. ¿Esa es Venezuela, o Venezuela es Maduro, o Venezuela es Delcy Rodríguez, su canciller? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Verdad? Porque si fuera el Estado oficial venezolano, Maduro, quien pide ayuda internacional, entonces ahí no estaríamos violando ninguna soberanía. Pero son 100,000 venezolanos que están tirados a la calle esperando una reacción internacional. Bueno, y comparando además poderes, aún dejando fuera ese argumento que es absolutamente válido y que yo mismo lo empleé como embajador para decir Costa Rica debe ser más beligerante en esto y tratar de forzar un poco más a que tuviéramos posiciones más firmes en relación a Venezuela, que nos anticiparan y nos colocaran en un papel de liderazgo en este tema que es de democracia y derechos humanos y no a la cola como hemos seguido. Lo cierto es que yo decía, bueno, no se trata aquí de apoyar ni a la oposición ni al gobierno, se trata de apoyar al pueblo de Venezuela, a la ciudadanía, que es la que está sufriendo hambruna, falta de medicinas, persecución política y, por qué no decirlo también, un cercenamiento de todos los derechos políticos más elementales, en cuenta el ir a elecciones. Están pidiendo, para completar y anotar al pie de lo que decía Randall, 4 cosas. Uno, es un calendario electoral, que por cierto, Costa Rica ahí fue el primero que tuvo una posición y me tocó a mí como embajador defenderlo ante la OEA y por instrucción directa al presidente Solís, de decirle a Delcy Rodríguez en el seno del Consejo Permanente de la OEA, fuimos el único país que levantó la voz para decirle, señora, fije en fecha, permitan que el Consejo Nacional Electoral fije fecha, todo lo fija el Ejecutivo, lamentablemente domina incluso el Poder Electoral, para que se puedan elegir las autoridades legislativas. Recordará usted que tampoco querían esa elección que sabían que iba a perder y perdieron, tan perdieron que tenían una mayoría absoluta y que les cercenaron varios diputados después para que esa mayoría no fuera absoluta y fuera una mayoría simple, que es parte de lo que les ha impedido también hacer más movimientos dentro de la estructura del Estado venezolana. Pero lo que quería decir es, recordemos aquí
que el soberano es representado, o sea, el pueblo es representado primordialmente por el legislativo venezolano, y el legislativo, la Asamblea Nacional, le ha solicitado a través de su Comisión de Asuntos Internacionales, así como también a través de la presidencia, tanto la anterior como esta, le ha pedido a la OEA y a la comunidad internacional que participe del problema de Venezuela. O sea, que había una invitación también, y la soberanía no la detenta únicamente el presidente de la República. Si bien es cierto, las relaciones internacionales, o sea, la política internacional se dicta desde el Ejecutivo. El Ejecutivo siempre está controlado políticamente por el Legislativo, porque es el pueblo el que manda al final. Eso al presidente Maduro de pronto parece que se le olvida convenientemente desde la dinámica de la teoría del poder, pero digamos, han pedido 4 cosas que son muy razonables. Es decir, aquí en Costa Rica, yéndonos otra vez, poniéndonos en esos zapatos a un futuro muy lejano, ojalá que nunca llegue. Inexistente, sí, ojalá. Bueno, pero ciertamente han pedido que se fije un calendario electoral. Esto quiere decir que las elecciones de gobernadores, imagínense que los gobernadores, que son una especie de alcaldes, pero con mucho más poder, porque es un sistema federal, en donde además allá sí le pasan al poder local los recursos que le tienen que pasar, no como acá, ¿verdad? Aunque también es cierto que el chavismo ha planteado, a partir del gobierno de Maduro, una estructura paralela que hace que los gobernadores no administren esos recursos, sino que hay una suerte de milicias en cada una de esos, como líderes políticos, a los que el Ejecutivo les manda los recursos para no mandárselos a los gobernadores allí donde los gobernadores no son afines. O sea, le vacían el contenido de poder a los gobernadores. Pero volviendo al tema, los gobernadores ya hoy tienen vencido, desde octubre, noviembre del año pasado, tienen vencido su mandato. Es decir, ya están gobernando, pues no es que a otra, pero porque no se ha convocado a elecciones. El mismo Enrique Capriles, estaba gobernador, quería elecciones y había dicho: no me voy a reelegir más, probablemente por tener intenciones presidenciales. Pero entonces un calendario electoral para eso. También pidieron para un referéndum revocatorio, que se fue la fecha también en parte porque ahí la incuria, es decir, la mala praxis política de la oposición hizo que algunos de la Mesa de Unidad Democrática se sentaran a un diálogo que le dio un tanque de oxígeno enorme al presidente venezolano. El diálogo del Vaticano. Así es, eso lo advertimos, que era un grave error, lo advirtió el secretario general Almagro directamente, pero bueno, no hicieron mucho caso. Enrique Capriles fue uno de los que se opuso a que se sentara en esa mesa de diálogo. Enrique Capriles ha ido muy adelante en estas cosas, planteó hace más de 2 años los referéndums revocatorios, no le dieron mucha pelota en su momento. Dijo en el 97, creo, si no me equivoco, que era un error no presentarse a las elecciones del 98, que permitieron que en el 99 Hugo Chávez hiciera una nueva constitución, a partir de la cual entonces coparon todo el Estado y todas las dependencias, y es lo que estamos sufriendo hoy, un poder absoluto y autoritario. Pero bueno, entonces, calendario electoral, respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, que es algo así como la Asamblea Legislativa nuestra, y liberación de los presos políticos. Ninguna de esas cosas el presidente Maduro las ha implementado, o por lo menos parcialmente cedido en algo. Más bien ayer sale en un comunicado abierto, digamos, que publican varias agencias de prensa internacional diciendo, y la expresión es: no daré un paso ni un milímetro hacia atrás. Lo que nos hace preocuparnos, porque eso quiere decir que están dispuestos a la represión más absurda contra su propio pueblo. Ya está corriendo la sangre en Venezuela, y Randall, aquí lo dijimos, usted se recordará, yo incluso lo he escrito desde el año pasado, que me parece que la acción de la comunidad internacional en este caso tiene que ser preventiva. Yo quiero aclarar, la comunidad internacional no tiene voto en este asunto, pero sí tiene voz. Es decir, debería desde hace mucho tiempo, y Costa Rica en eso creo que ha fallado, liderar un movimiento de estados que está liderando México por una cuestión coyuntural, pero que se le va a acabar pronto. La cuestión coyuntural es que México tiene la Asamblea General de la OEA ahora en junio en México DF, y no va a querer que se le caliente la mesa sobre el tema de Venezuela, que va a ser el único tema, porque Venezuela y el ALBA le van a incendiar a México en la cara, con el presidente Peña Nieto ahí, claro, un montón de problemas de derechos humanos y democracia que tiene el propio México. ¿Qué están haciendo? Tratando de agotar el tema antes de que llegue a la Asamblea General, e incluso, cuidado y no, dentro de la estrategia está que cuando se vaya a sancionar a Venezuela y Venezuela se retire de la OEA, así como está retirada Cuba, que es parte de la OEA, y está la bandera en su logo, nunca ha dejado de ser país miembro, pero no ocupan su silla, dicen que no tienen interés. Bueno, puede ser que de pronto Venezuela, antes de que le vayan a aplicar la Carta Democrática y la suspendan, se retire, con lo cual se retiraría el resto de países del ALBA. Vea qué interesante, porque esto no se está diciendo en otras partes. ¿Quién sale ganancioso en todo esto? En el fondo el ALBA. ¿Por qué? Bueno, porque ¿a dónde se van a poder ver entonces los países de América Latina las caras si no en CELAC? Que es la exclusión
de Estados Unidos y Canadá como foro hemisférico, lo que implica polarizar muchísimo más la discusión y lo que le daría un golpe, yo no sé si de muerte, pero por lo menos un golpe muy fuerte a una OEA ya bastante desvencijada, bastante desmejorada, por qué no decirlo también algo deslegitimada, si no fuera por el actuar tan enérgico un secretario general que está de paso y al que le quedan 2 años más. O sea, tampoco es que Almagro es eterno y ha dicho que no se va a reelegir. ¿Quién preside en este instante CELAC? CELAC se le cedió, sabe que ahorita no lo tengo presente. Creo que es República Dominicana, pero no estoy claro. República Dominicana, si no me equivoco, tiene usted razón, porque estaba Ecuador, después siguió Costa Rica, creo que es República Dominicana, algún país del Caribe. Sí, ahorita revisamos porque El Salvador está presidiendo bueno, muy en la línea, y vea usted que en todo caso, ahí en CELAC sí el liderazgo mayoritario lo tiene el ALBA. Es decir, incluso en la OEA, déjeme decirle que la ve uno, si usted me permite la expresión, sé que todos me van a entender muy bien, la ve uno fea como diplomático ante el ímpetu de la diplomacia del ALBA, obviamente comandada, ojo lo que voy a decir, no solo por Venezuela, sino también por Cuba, que es una de las cancillerías más versadas en estas cosas. Cuba ha estado detrás, coachando, apoyando, dirigiendo incluso los pasos de la diplomacia venezolana, y son tremendamente efectivos, sobre todo frente a la timidez de países que todavía quieren jugar, como decía a mí en algún momento una embajadora neófita de Canadá ante la OEA, que decía, es que they don't play by the rules, o sea, ellos no están jugando por las reglas, y yo le decía, pero ¿cuáles reglas? Las de ustedes, ¿no? Por supuesto que no, ellos juegan con sus reglas y están planteando unas reglas que nos obligan al resto a a coaligarse mucho mejor, pero lo cierto es que usted tiene un SICA absolutamente desperdigado. Usted tiene un CARICOM partido donde más de la mitad es parte de Petrocaribe y tiene una deuda que le es impagable con Venezuela. Y usted tiene a 4 o 5 países del Cono Sur que se implican todavía muy de cerca con Venezuela. Con lo cual, o el resto de países, con países que podrían ejercer liderazgo, como Uruguay, como Costa Rica, como Colombia, Chile, México, me quedo hasta ahí, si no se coaligan bien, no van a poder, afinar el lápiz para aportar constructivamente. ¿Y por qué digo esto, Rando? Esto es muy importante. Si Estados Unidos se mete a liderar, o su mano izquierda, que es Canadá, a veces Canadá además más pro Estados Unidos que el propio Estados Unidos, es una relación realmente de absoluta sinergia en términos diplomáticos. Los canadienses están siempre esperando a ver si Estados Unidos levanta el dedo o lo baja, por mil razones históricas, económicas, etcétera. No vamos a entrar en ese análisis, pero es lo cierto que si uno de esos dos países empieza a liderar esto, se polariza, porque ahí sí entonces se le dan los argumentos al presidente Maduro, y por razones históricas que son ciertas además, de que esto es una lucha del imperialismo contra los países que quieren hacer las cosas diferentes, que se han rebelado ante ese poder imperial. Entonces ellos se han mantenido muy al margen. Entonces en el centro hay países más equilibrados, más institucionales, que podríamos jugar ese liderazgo, pero bueno, nosotros tenemos una diplomacia timorata, creo yo, que además en este momento con una cabeza que no sabe muy bien dónde está parada. Hay muchas muestras de eso. El Affair Brasil, como ellos mismos lo llamaron, nombramiento de la jefa de despacho del propio canciller. Hay un montón de elementos ahí que nos hacen pensar que hay una falta de valentía para en esto liderar y plantarse frente al régimen de Maduro y liderar al resto de estados, que perdónenme, han estado buscando Costa Rica para eso desde que yo tengo memoria, al menos en esta administración, pero bueno, ha habido una cierta timidez y una toma de distancia en este tema, y en el medio están corriendo los muertos, no solo por las manifestaciones, que son los más notorios, sino que en Venezuela mueren todos los días personas por falta de medicinas. Y déjeme decirle, Harvard, el Instituto de Políticas Públicas de Harvard, por ejemplo, publicó hace un par de meses, el Washington Post le dio destaque a ese dato, es un dato científico, pues bien analizado, con una fuente tan objetiva como la Universidad de Harvard. Los venezolanos están perdiendo 7 kilos anuales por el problema de escasez. Venezuela, que era el primer país llamado en América Latina a convertirse en un país de primer mundo. Es poco malo que uno pueda agregar a un dato como eso. Claro, y además yo tengo la impresión, Pablo, de que las nuevas generaciones tenemos, vamos a ver, cuando Hugo Chávez quedó presidente de Venezuela fue en el 99. En el 99 fue la Constitución, él entró en el 97, si no me equivoco. Ok, bueno, te voy a contar, casi 20 yo tenía años. 17 años. Es decir, cuando empecé a leer las noticias, a interesarme por el mundo, ya Venezuela era una Venezuela bolivariana.
eso significa que hay una generación que ha vivido, pero realmente hace 25, 30 años Venezuela era exactamente como Costa Rica. Sí, claro. De hecho tenía muchas similitudes. Yo no sé si vos tenés eso en el radar. Mi madre es venezolana, yo aprendí a caminar en Venezuela. Es un país al que le tengo mucho cariño, que conozco muy bien. Y bueno, lo cierto es que Venezuela y Costa Rica tenían enormes similitudes y lazos históricos que bueno, no vienen muy bien a cuentos, pero que incluso políticamente se explican a partir de un hermanamiento muy cercano de la democracia cristiana y la socialdemocracia, o sea, los partidos de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, con los adecos y copellanos en Venezuela. No vamos a entrar mucho en ese detalle, pero realmente había una aproximación muy, muy cercana, y la relación diplomática siempre fue de mucho acompañamiento, de mucha solidaridad, y déjeme decirle que además culturalmente, con todo y que nosotros éramos un país sin los recursos obviamente de Venezuela, que creo que es una de las grandes maldiciones para la política venezolana, Costa Rica tenía muchas similitudes culturalmente, digamos, en términos de la gente. Los venezolanos y los costarricenses siempre hemos tenido mucha afinidad. Decía eso porque hay que entender que Venezuela también, y el chavismo ha sido posible gracias a los adecos y los copellanos, es decir, a los políticos tradicionales, muchos de los cuales están en este momento en la oposición en Venezuela. Otros ya han pasado mejor vida, pero lo cierto es que esos son uno de los grandes temores también de la comunidad internacional. Bueno, pero una vez, digamos, que este trance, que ojalá sea un trance, porque también podríamos estar ante el parto de una dinastía. Podría ser que esto, la esperanza a nosotros nos hace pensar, pero no nos traicionemos por wishful thinking, ¿verdad? Nuestro deseo de decir, bueno, no, ojalá que aquí a finales de este año 2007 ya haya habido elecciones y no esté Maduro ni ninguno de sus atláteres en el poder. Pero lo cierto es que esto podría ser que estemos empezando un poco en la escuelita de los Castro de Cuba, estemos un poco a las puertas de un régimen absolutamente despótico y totalitario que se quiera amarrar en el poder. ¿Por qué? Bueno, porque tienen mucho que perder, es decir, el lenguaje de la oposición en esto no ha sido gratuito. Han dicho, esta gente va a tener que pagar por sus crímenes, por su represión, por la corrupción. Entonces, bueno, un poco ellos, si entregan el poder, van a la cárcel o como mínimo un exilio obligado. Estoy hablando del chavismo y todos los que están alrededor de Maduro, porque hay varias facciones. De Diosdado Cabello, de Elcio Rodríguez, de los magistrados del Tribunal Electoral, del vicepresidente, del defensor del pueblo, incluso. Del defensor del pueblo, del Consejo Nacional Electoral. De Cilia Flores, la misma vicepresidenta, o sea, de Padrino López, el ministro de Defensa. Acordémonos que en Venezuela hay presencia del narcotráfico también, muy anclado al gobierno, el cartel de los soles, y muy cercano a algunos estamentos militares. A los estamentos militares se les ha dado negocios del Estado, mucha incursión, por ejemplo, en PDVSA. Yo lo que quería decir, Randall, para imaginarnos o pensar, también los radioescuchas, por qué Venezuela se convirtió en lo que se convirtió, yo lo llamo la maldición del oro negro, y eso también pasó en África. Imaginémonos, ojalá traigamos la bola presente, porque a los costarricenses nos gusta mucho ver para afuera, ¿verdad? Y tirar la piedra al vecino, claro. Pero yo prefiero tirárnosla a nosotros para vacunarnos y que eso nunca nos pase. Bueno, proyectemos, Randall, lo que podría pasar si a la gavilla de políticos costarricenses que tenemos actualmente, a esta generación, no a una que viene atrás, que creo que ya ha empezado un cambio y hay gente positiva, fresca, buena, muy bien formada además para asumir las riendas de este país, que por cierto, usted y a mí, que somos muy cercanos en edad, yo tengo 1 año o 2 más que vos nada más, es muy interesante, porque a vos te debe pasar igual que a mí, que nos dicen que usted está joven, sí, claro. Lo cual para mí es un piropazo, porque ya yo estaba más cerca de los 40 que de los 30, así que yo me siento balado cuando me dicen eso, pero hemos asumido roles, digamos, desde más jóvenes de lo que podríamos estar ya a estas alturas, que creo que somos un par de viejos con familias, probablemente con hipotecas y con más enredos que muchos viejos que ya están pensionados y felices y con la vida resuelta. A lo que voy es a lo siguiente. Vea usted qué interesante. Leopoldo López tiene 39 años. Sí. Entonces es bueno para aguantar la cárcel y para aguantar lo que muchos políticos criollos no aguantarían, pero no para liderar un movimiento político para ser presidente. Perdón, Macron en este momento a las puertas de ser el próximo presidente de Francia, no estoy hablando de la Guyana francesa, tiene 39 años. Así es. ¿Verdad? Y si yo voy echando el carrete para atrás, entonces puedo decir que también en España tanto Podemos como Ciudadanos están liderados por hombres todavía más jóvenes. Empezó Iglesias a los 33 años, con un presidente de su partido, que es el gran ideólogo de ese partido, que se llama Podemos, que es Iñaki Errejón,
Rejón tenía 27, 28 años cuando idearon todo ese movimiento, y vea qué interesante, también de Ciudadanos, creo que tengo como 36 años. Rivera, ¿qué es lo que quiero decir? Familiar suyo, seguro lejano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, en el fondo lo que estamos a las puertas de cambio de poder, y que las nuevas generaciones, y es un poco lo que está pujando en Venezuela, asuman ya no la banca, sino el protagonismo, dejándose de complejos y de pensar que son los viejos y los que han chupado rueda entre los partidos y han firmado militancias obedientes dentro de los partidos por años, los que después de cumplir puestos de segunda y de tercera categoría pueden asumir los roles del país, ¿no? Creo que es hora de que haya un cambio de poder aquí, pero sobre todo en Venezuela, y esto lo digo porque eso es lo que en el fondo los venezolanos creo que están pidiendo en la calle. Hay una represión tremenda de toda una generación de políticos a los que le cayó la maldición del oro negro. ¿Qué es eso? Imagínese usted a la gavilla de políticos tradicionales costarricenses que hoy, digamos, están hablando de que sí, la renovación está bien, pero como es que dicen, con la experiencia de las canas y con la gana de los jóvenes, algo que escuché, sí, pero los jóvenes siempre van atrás cargando la maleta, esas son las ganas, para eso se hace energía. Bueno, no, más allá de insultar a las nuevas generaciones que tienen mucho que dar, imagínense lo que sería a los políticos costarricenses, Randall, y con esto cierro, darles billones de dólares de petróleo, a ver si la corrupción aquí ya no sería $900,000 o de $1 milloncito encontrado en Panamá, sino de billones de dólares. O sea, en Venezuela, $1 millón para un corrupto de estos es una propina que se le daba al mesero o al coyote que lo sacaba de Venezuela con toda su fortuna. Y perdónenme, Randall, esto es importante decirlo porque tampoco se está diciendo, y es parte de lo que creo que nuestras generaciones también están tratando, decirle al costarricense no lo que quiere oír, sino lo que debe oír. Hay que vacunarse en Costa Rica, porque hay mucho venezolano entrando. No dudo de que la inmensa mayoría es plata bien habida y gente buena, pero cuidado, no hay gente, el propio régimen que ya se está adelantando aquí para instalar su base y para después dar acogida a otros, y eso implica venir con capitales dudosos de corrupción de Venezuela, con vínculos militares, y habría que ver si a todo esto nuestras autoridades están dando seguimiento. A mí como ciudadano me toca al menos alertar sobre eso. Claro, que de hecho no quería dejar desapercibido un par de tweets que nos han enviado esta tarde. Uno de ellos, que estoy abriéndolo porque me lo escribió al mío personal, es que justamente fueron los hechos de corrupción en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez los que permitieron la llegada del chavismo. Yo no tengo la menor duda, y suscribo lo que dice Pablo, que es justamente los políticos tradicionales los que cometieron los errores históricos que le abrieron la puerta, no a Chávez, sino a que Chávez llegara al poder e intentara después perpetuarse, que eso realmente bajo cualquier signo ideológico, no importa si es un partido de derecha o un partido de izquierda, cualquier signo ideológico, cualquiera que quiera perpetuarse en el poder es donde a mí realmente me saltan todas las alarmas. Así es que no tengo ninguna duda, así como que fue un error histórico de la oposición no participar en las elecciones legislativas del 97, que le sirvió a la Asamblea Nacional en bandeja a Hugo Chávez. Dice David Scott también, invitado de lujo y una excelente persona. Saludos a Pablo y a Randall, dice David Scott. Andrés Ramírez pregunta si el conflicto venezolano retumbará tanto en Estados Unidos para que Trump tome medidas más drásticas. Justamente ayer leí en El País que Venezuela donó $500,000 para la investidura de Donald Trump. Sí, bueno, pero es interesante. Yo decía un día de estos que me preguntaban, Randall, creo que el gran drama, preguntaban en qué afecta Siria a Costa Rica y a América Latina, el conflicto, digamos, sirio y lo que está pasando en Oriente Medio, y decía que una de las cosas más indirectas, pero que al final nos toca más directamente, quiero decir que está pasando más soslayado, más disimuladamente, menos notoriamente, pero que nos toca muy directamente, es que como los norteamericanos están ocupados en prioridades mucho más calientes, podríamos decir, como es Siria, como es lo que está pasando en Corea del Norte, como es la relación con los rusos, con los chinos, desde luego una cosa como Venezuela palidece al lado de eso para los intereses geopolíticos norteamericanos, con lo cual yo estoy seguro que hasta que no resuelvan o por lo menos estabilicen un poco la situación allá donde están mandando portaaviones, y la diplomacia de los twitters y de esta nueva diplomacia de los mensajes grandilocuentes está muy encendida y les ocupa mucho la atención al presidente Trump y a sus asesores en este momento, al secretario de Defensa Mattis y sin duda al secretario de Estado Rex Tillerson, pero después de eso creo que van a tener que volver a ver a Venezuela. Pero además, Pablo, yo quería decir algo, no sé si compartís conmigo, pero es que hay un elemento que podría llamar la atención de los Estados Unidos, no necesariamente Venezuela, sino Rusia y su relación con Venezuela y su relación con Nicaragua y su relación con el ALBA, y esa podría ser el justificante
de hacer más atractivo, es muy paradójico, de hacer más atractivo la situación de Venezuela, o más interesante, la situación de Venezuela para los Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que Venezuela, esas preguntas son centrales y te las agradezco mucho, Randall, porque lo cierto es que Venezuela pudo, a partir de Hugo Chávez, que uno puede decir lo que sea, pero fue un gigante de la política, de la geopolítica desde todo punto de vista, es decir, realmente aprovechó muy bien la bonanza petrolera para refundar la política en el hemisferio. Eso no se le puede quitar, así haya hecho mucho daño, digamos, esa de alguna manera vuelta a la Guerra Fría. Pero Hugo Chávez nuevamente pudo hacer en América Latina los estragos que todavía estamos viendo y que sufren tanto nuestras cancillerías al ver esa polarización de los países del ALBA y en la cola Petrocaribe, digo, ALBA liderando y los países de Petrocaribe detrás de ellos, Salvador, incluso República Dominicana ahí, pero también otros del Caribe. Es lo cierto que pudo hacer eso gracias al repliegue norteamericano. Es decir, los norteamericanos habían cuidado normalmente el patio trasero, que era América Latina. Entonces tenían un ojo puesto en América Latina y eso implicaba cierta tensión en términos de cooperación, de comunicación bilateral y multilateral en los distintos foros. Pero lo cierto es que los Estados Unidos dejó en franquías, es decir, dejó más o menos suelta América Latina, y ahí entonces Hugo Chávez, probablemente también con la lectura cubana detrás, tuvieron una muy buena lectura y aprovecharon ese espacio, porque como usted bien sabe y se repite mucho, Randa, en política no hay sillas vacías y en geopolítica tampoco. Entonces pienso que Estados Unidos se ha dado cuenta de ese error, y porque lo mismo está haciendo Rusia y China. Rusia y China, por ejemplo, ahora, si usted habla con los empresarios mexicanos o con los diplomáticos mexicanos, con los que yo, por cierto, sigo teniendo contacto frecuente, y le pregunta a uno, bueno, ¿cómo les ha sentado esto de la nueva política de Trump? No solo del muro, el muro el muro real, digamos, el muro en físico, sino el muro retórico que implica la retórica de Donald Trump en el poder, y quitar inversiones en México. Han dicho, me dicen los mexicanos, no, nosotros estamos felices porque cada paso que da para atrás Estados Unidos, los chinos dando pasos para adelante. Es decir, si ellos sacan fábrica, los chinos vienen y ocupan este espacio. Entonces creo que es un grave error de Estados Unidos si más bien se repliega. Hay un elemento adicional. Ya dije que saliendo de los temas calientes de Oriente Medio, Estados Unidos va a tener que volver a ver hacia el sur y probablemente entonces se ocupe el Triángulo Norte, ¿verdad? Nosotros no estamos en el centro de preocupaciones, pero estamos tocados ahí en sándwich entre el Triángulo Norte, México y Estados Unidos y Colombia, digamos, y el eje cafetero, que en realidad es el eje coquero más bien, ¿verdad? Que eso implica armas, implica todo tipo de tráficos, pero va a volver a ver hacia ahí, y obviamente a Venezuela, lo que está pasando en Brasil, la enorme estabilidad en varios de los países del sur. Pero lo cierto es que aquí hay un elemento también, la geopolítica y la política no solo debe explicarse por los grandes temas y valores y principios e intereses, sino también por las personas, de dónde vienen. Y si uno explora un poquito la biografía de Rex Tillerson, que es el nuevo secretario de Estado, para que nos entendamos, el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos, es decir, ese es el superministro entre los Estados Unidos, normalmente ve usted que quedan en la línea de sucesión, tanto John Kerry como antes Colin Powell, Condoleezza Rice, y ahora Hillary Clinton, quedan en la línea de sucesión. Es decir, normalmente el secretario de Estado es el que sigue, digamos, cuando el presidente no se puede reelegir. Bueno, Rex Tillerson es un petrolero. Es un petrolero con mucha presencia en Rusia, en el Oriente en el Oriente Medio y en el mar de Indochina. Pero Rex Tillerson también fue el vicepresidente de ExxonMobil para América Latina. Y fue en ese momento el que desarrolló una inversión sumamente intensiva para encontrar uno de los yacimientos petroleros más grandes en el mundo, que es el que está en una área que se llama el Esequibo, que da con la frontera limítrofe con Guyana. Muy interesante, porque resulta que hacen toda la inversión en exploración. Para los que conocen un poco de industria petrolera, la exploración es lo más caro. Luego ya la explotación se reduce a un 20% más o menos, pero la exploración es lo que es carísimo por las tecnologías que se emplean y porque es una apuesta. Usted puede estar abriendo ahí y la verdad es que está a 100 kilómetros fuera de eso. Eso obviamente con las tecnologías se ha ido mejorando, pero está fuera de donde realmente está el pozo. No me voy a hablar mucho de petróleo para decir que cuando Rex Tillerson tuvo que ir a explicar primero a los accionistas de ExxonMobil, sus jefes,
que habían encontrado un yacimiento de petróleo enorme, para que meses después Hugo Chávez dijera, exprópiese. ¿Recuerda usted la imagen de Hugo Chávez caminando, exprópiese? Y bueno, eso, qué lindo que lo encontraron ustedes, ExxonMobil, pero eso lo vamos a desarrollar nosotros por el mismo discurso. Eso es capital nacional, eso es para fortalecer y para que los venezolanos lo aprovechen, y entonces los expropió sin pagarle un absoluto 5. Y Rex Tillerson tuvo que ir a explicar eso a su junta directiva, y eso Rex Tillerson lo debe tener aquí, como en radio no me ven, estoy señalándome la frente, debe tener en medio de la frente. O sea, Rex Tillerson apenas pueda se va a ocupar del tema venezolano, porque Venezuela en términos geopolíticos, no solo geopetroleros, es importante, pero además porque ya a estas alturas es inocultable lo que está pasando, y no puede haber ningún líder político del mundo moderno occidental que no se ocupe de la barbarie hacia la que va Venezuela, donde hoy hay torturas, desapariciones, milicias a las que además abiertamente frente al mundo el presidente Maduro dice que va a aumentar en 500.000 más y le va a dar un fusil. Eso es para que vigilen los pueblos, para ponerlos en cada esquina, no solo para amedrentar, sino incluso para matar si es del caso, pero además también para que digan a quién se le da comida, a quién no. Entonces están jugando con el hambre y están jugando con el miedo, que desde Maquiavelo sabemos es una herramienta absolutamente inhumana, pero muy muy efectiva para dominar al pueblo. Pablo, regálame un instante nada más, porque como no hay cadenas internacionales informando en vivo desde Venezuela, quisiera contarles qué es lo último que ha pasado en esta marcha. Acabo de leer a María Corina Machado hablando de represión en Twitter, igual que a Enrique Capriles. El diario El País informa que un tribunal venezolano ha ordenado la detención de 14 militares por el asesinato de un joven durante las protestas en el estado occidental de Lara, según ha informado el defensor del pueblo Tarek William Saab, por cierto, miembro o correligionario del gobierno de Nicolás Maduro. Una hora antes había informado que la policía continúa impidiendo el paso de los manifestantes que buscan llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, que está en el centro de Caracas, para presentar un documento donde piden la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Antes, los opositores venezolanos retaron a la policía militarizada de Venezuela en las protestas contra Maduro. Además, Lilian Tintori explicó que estaban tirando bombas, la esposa de Leopoldo López, que estaban tirando bombas que estaban hiriendo a los manifestantes. Hay una vista panorámica, en una foto de Reuters, una vista panorámica enorme de los venezolanos, que hoy es día laboral, ayer no era día laboral, hoy es día laboral en Venezuela, y aún así 100.000 venezolanos están en la calle. Y también he recibido alguna información del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que está muy preocupado por esta situación. He visto publicaciones de la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, que está muy preocupada por la situación. Y bueno, son las 3:05, vamos a la pausa. Quiero reafirmar algo que decía Pablo sobre los Estados Unidos, que dejaron de tener el ojo en América Latina. No solo en política, las sillas vacías no se pueden dejar, Pablo, en la vida tampoco. Yo le digo las hojas en blanco. Cuando usted no escribe sus hojas en blanco, en la vida o en la política, llega otro y se las escribe en 2 minutos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dice Adolfo en Twitter: siempre disfruto las verdades de Monumental sobre Venezuela. Mula de Carga dice: queremos a Pablo Arahona como cliente más frecuente en Matices. Para mí será un honor. De hecho, yo lo entrevisté antes de que se fuera para la OEA. Se fue para la OEA, de ahí perdimos comunicación oficial. Yo sé, yo le iba hablar y lo critiqué mucho, pero bueno, aquí ya estamos. Yo le iba a aclarar porque la Cancillería, por decisión del canciller, por supuesto, después de varias metidas de patas de algunos embajadores, incluyendo el de Costa Rica en Venezuela, así es, el chavista que no me recuerdo cómo se llamaba. Así es, yo tampoco, nunca lo conocí. No, yo tampoco, pero no sé, me había encantado entrevistarlo alguna vez. Dice Volcán Poas: don Pablo tira mucha información, es un invitado genial. Ok, hablemos de lo que está pasando hoy en Venezuela y de lo que ha pasado esta semana. Pablo, había gran expectativa sobre la posición de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, porque según la información que manejamos, y creo que vos manejas la misma, cuando ocurrió la elección de la Asamblea Nacional Venezolana, en algún momento Maduro tentó la idea de no reconocer esas elecciones, y Padrino se le paró fuerte, digamos, para reconocerlas. Entonces había cierta expectativa, igual que con la fiscal general actual, que se desligó un poco de Maduro en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿verdad?, por definir cuál iba a ser la posición de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de la Fiscalía General de Venezuela en esta semana. Pero resulta que el lunes
hay un desfile militar. Padrino sale dando todas las declaraciones de oda a Nicolás Maduro, ¿verdad? La fiscal general creo que no ha brindado declaraciones, excepto confirmar las muertes de algunos manifestantes, y entonces desfila el ejército venezolano por las calles, y al día siguiente, que es el martes por la noche, Maduro anuncia la detención de un grupo de militares por un intento de golpe de Estado. ¿Cómo entendemos el anuncio del ejército, las detenciones de los supuestos golpistas y la marcha de opositor un día después? Bueno, esa es una pregunta central que me permite ampliar sobre un elemento que en este tema y en lo que está aconteciendo en Venezuela es un actor, vamos a ver, yo diría que preponderante en todo esto, cuidado, y no por encima del estamento político civil, digo Maduro, Cabello, incluso el señor vicepresidente, etcétera. Pero antes de eso, yo no quisiera dejar pasar desapercibido o soslayar el afecto de los radioescuchas, a quienes agradezco la confianza y las deferencias inmerecidas, y bueno, un fuerte abrazo al señor Scott, también que desde Washington nos reportan sintonía ya con una de las directivas de los que organizan a la comunidad TICA en Washington, la señora Diana Chávez, y bueno, en general... Y le agrego otros más. Iván Barrantes, el estratega político, le manda saludos, dice saludos a mi amigo Pablo Barahona. Saludos a Iván también, por supuesto, amigo y respetable analista y asesor de imagen y mercadólogo político, digamos, yo diría que de las notas altas, digamos, de esas nuevas generaciones a las que aludíamos. Pero yendo a la pregunta y pasando la página de los agradecimientos y los cariños, que desde luego guardo entrañablemente, pienso que es importante acá decir y explicar eso, que un poco estás develando con la pregunta, Randall, y es cuál es el papel que juegan los militares en todo este teatro, digamos, que arma el llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela. Bueno, es importante decir que en esto, sobre todo a partir de la asesoría que aparece por todos lados como el pus en las heridas infectadas, la asesoría de los cubanos que manejan en realidad desde las visas, la entrega de visas en Venezuela, no porque lo diga CNN, la entrada de sirios y de árabes en jet privados y de capitales en Venezuela es una cosa salvaje y sin precedentes. En cuenta se le niegan pasaportes a propios venezolanos en el exilio, probablemente para que no puedan votar, porque existe el voto en el extranjero y obviamente votan contrario al régimen, pero sí se le dan pasaportes y venezolanos, que se supone que deben ser solo para nacionales, a sirios y a árabes y a gente que no sabe dónde viene. Son de las contradicciones un poco locas de lo que está pasando ahí. Yo creo que ya ahora, probablemente por una cuestión de paso del tiempo, García Márquez, que citaba hace un rato, falló en sus coordenadas, y Macondo hay que correrlo un poquito más hacia el sur, hacia el norte más bien, hacia el norte-este, hacia el noreste, porque es en Venezuela donde están hoy aconteciendo estas cosas que no son de Disneylandia, sino que son más bien del infierno de Dante. Vuelvo al tema de los militares. Los militares en Venezuela se han ido ocupando progresivamente de negocios y de ocupando puestos a nivel gerencial en Venezuela, con lo cual tienen no solo ya ahora la distribución de alimentos, que les da un enorme poder, sino también participación en el negocio del petróleo, ¿verdad? Que es obviamente el sistema nervioso central de todo el Estado en Venezuela, por una razón muy sencilla: sin cacao no hay chocolate, y los venezolanos fueron tan ciegos de que toda su seguridad alimentaria la centraron en el petróleo, pero el petróleo no se come. Entonces, si el precio se cae, el año pasado recuerdo estaba por encima de los $100 y este año ha llegado al piso de los $43 el barril. Entonces, eso les ha implicado un hueco fiscal tremendo, y les ha implicado además que, como sacaron tanta plata para financiar esa geopolítica de Petrocaribe, pues se olvidaron de guardar reservas hacia adentro y están a las puertas de un impago internacional que implicaría el acabose, digamos, el default financiero en Venezuela, y obviamente con todo el aparato productivo en Venezuela absolutamente improductivo, destruido en el suelo. Es decir, la situación de Venezuela no da más. Venezuela hoy no da más, y eso tiene que ver con un estamento militar que, perdóneme, no es que le es fiel al régimen de Maduro por un asunto de principios o de obediencia, sujeción al poder civil, no, es por un asunto de conveniencia
negocial, una conveniencia comercial o económica, es decir, el estamento militar, sobre todo estamentos altos, están muy bien cuidados. Entonces vea usted que el apelativo, es decir, el discurso de la oposición ha ido variando de apelar a los jefes del ejército a empezarle a hablar a los mandos medios y a los soldados rasos, a quien les dicen, ustedes también la están pasando mal, los únicos que están muy bien son los que están arriba en la cadena alimenticia, los mandos militares. Entonces, y en esto Maduro, insisto, probablemente por la asesoría preventiva de Cuba, ha ido progresivamente diciéndole a Maduro, chinee, cada vez más chinee progresivamente a los militares para que se los gane y para que no haya ningún riesgo de que ellos de pronto zafen la tabla y permitan en efecto que haya un cambio de poder en Venezuela, donde los mismos militares sean los primeros que perderían. Pablo, dame un instante nada más para ir rápidamente a nuestra sala de redacción, porque sé que hay información de última hora. Febe Cruz, nuestra jefa de información, nos cuenta qué ocurre en los últimos minutos. Febe, adelante. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes nuevamente para usted, para todo el público de Matices. Los interrumpimos un minuto con información que se está generando y les traemos desde nuestra sala de redacción. Recordarán ustedes que antier les contamos en nuestros noticieros y también se divulgó en los diferentes medios de comunicación de que los diputados habían desechado la propuesta de la SUPEN, ese proyecto que había presentado la SUPEN para reformar las pensiones del Poder Judicial, y habían acogido la propuesta que habían presentado los gremios, ese proyecto de ley que querían los gremios y que decían que si no iba ese proyecto e iba el de la SUPEN, ellos se iban a ir a una huelga, que al final los diputados cedieron ante los gremios sindicales del Poder Judicial y les dieron la razón. Lo que pasa es que ahora, después de que pasó esta situación, después de que ya hayan desechado la propuesta de la SUPEN, el Movimiento Libertario y algunos diputados del PAC le fueron a preguntar a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa si era válida esa votación, porque resulta que un día antes habían recibido un correo electrónico suspendiendo la sesión. Ya se ha pronunciado servicios técnicos y dice lo siguiente: la moción que se presentó en esta sesión del martes para volver al texto base anterior no era admisible porque el conocimiento de este expediente se encontraba suspendido. Por ende, la votación de esa moción no es válida en cuanto a la tramitación de los asuntos referidos a dicho proyecto de ley. Es decir, servicios técnicos de la Asamblea Legislativa ha echado atrás esa decisión de los diputados de desechar la propuesta de la SUPEN para reformar las pensiones del Poder Judicial, y ahora tendrán que ir nuevamente a una votación a ver si estos diputados que hicieron una consulta y que estaban en desacuerdo permiten que sea así o quedan firme la propuesta de la SUPEN y se vendría una huelga, como ya lo habían anunciado los gremios sindicales en el Poder Judicial. Información que se está generando, entonces, echaron para atrás servicios técnicos de la Asamblea Legislativa la decisión de los diputados de desechar el proyecto de la SUPEN para reformar las pensiones judiciales, y todo vuelve a cero, Randall, como estaba antes del martes. Gracias, Febe, por este reporte. Otra decisión cantadísima de servicios técnicos, además era inevitable que lo hiciera así. Gracias, Febe, por el detalle de esta información. Pablo, te quiero plantear la última pregunta respecto al tema de Venezuela. Vos y yo tenemos casi la misma edad, pero Pablo, vos tenés una experiencia mucho más cercana a la realidad internacional, conoces, además tenés información de primera mano desde muchos sectores de Venezuela, y yo hoy me levanté feliz, hoy ando como una expectativa como muy soñador, como muy esperanzador, y entonces en algún momento, ahora viendo las tomas en cadenas internacionales de lo que pasa en Venezuela, yo dije, ya falta poco para que Maduro convoque elecciones. Pero cuando vuelvo a ver para atrás en la historia latinoamericana, me pareciera que no, una dictadura derecha como Pinochet en Chile, las dictaduras militares de los 80s y 70s en Centroamérica, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Ortega en Nicaragua. ¿Vos qué crees? ¿Vos crees que se va a convocar elecciones o que vaya justamente a implantarse un sistema parecido a lo que ocurre en Cuba? Se van a convocar elecciones sobre la misma maña de lo que acaba de pasar en Nicaragua. Ve que interesante, porque son bien mañosos. Es bastante complicado entrar al detalle menudo y explicárselo además al gran público cuando se han ido
proscribiendo, es decir, se han ido cancelando las inscripciones de partidos políticos por puras leguleyadas. Recordemos que en este momento nosotros, claro, estamos poniendo atención a lo que está pasando en las calles de Venezuela, pero mientras tanto, recordemos que por orden del Consejo Nacional Electoral, digámoslo, por orden del régimen del presidente Maduro, bueno, si es que se le puede decir presidente, porque ya a esta altura no es más que un déspota, yo me he cuidado mucho esos lenguajes y eso. Y ahora sí puedes decir. Y ahora tengo que decirlo con todas sus letras, ya ahí la diplomacia no ha de confundir la prudencia con la pendejera, que es algo que de lo que yo me cuido mucho. Hay que decir que el gobierno ha ideado la forma de que todos los partidos políticos, en cuenta los de oposición, tengan que renovar las inscripciones de sus partidos. Uh-huh. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque no se puede acceder al poder, o sea, no se puede ser candidato si no se cuenta con una estructura partidaria, con un partido político que habilite para eso. Y entonces partidos como el de Leopoldo López, uh-huh, como el de Enrique Capriles, que son las dos cabezas de serie, hay otros, pero esos son los más visibles, los que podrían, digamos, ser candidatos y retar a un régimen que no obstante todavía sigue teniendo seguidores, es muy probable que se queden sin estructuras. Tanto así que la semana pasada el exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional y presidente actual del partido de gobierno, el PSUV, lo cierto es que salió diciendo, bueno, no, nosotros estamos muy felices, ojalá se fijen próximamente elecciones, pero claro, hay que esperar primero a ver cuáles partidos logran reinscribirse y reactualizar su inscripción, sus candidaturas. Y bueno, hay que decir que además estamos a las puertas, y lo ha advertido Enrique Capriles, de que a Enrique Capriles también se le encierre, con lo cual los dos referentes de la política, de ese cambio de poder en Venezuela, que son Leopoldo López y Enrique Capriles, uno de 39 años, otro de 44, para seguir subrayando ese elemento, de que los grandes cambios políticos vienen con las grandes generaciones, es cambio de personas, un poco lo que decía Einstein, nada nuevo vendrá a los de siempre. Y en ese tanto los venezolanos lo tienen claro, pero lo tienen aún más claro el régimen de Maduro, que está proscribiendo no solo los partidos políticos como estructuras, canales, es decir, como vehículos para acceder al poder, sino incluso personalmente a los líderes políticos que encarnan esos liderazgos y que pueden asegurar una traslación del poder pacífica. Entonces yo soy bastante pesimista en Venezuela, ojalá me equivoque, pero he estudiado mucho y a esta altura diría que soy un venezolanista de lo que ha venido pasando desde hace 20 años en Venezuela. Hace unos 15 años yo repasaba un artículo mío que había escrito en la revista de Ciencias Políticas para decir que Venezuela como un ejemplo no a seguir, y adelantaba que Venezuela, si seguía por ahí, iba a terminar un régimen autoritario. Creo que hoy más que nunca se van a aferrar al poder, y creo además que la OEA, y esto es duro decir desde un ex embajador ante la organización, que cree en la organización, pero creo que la OEA cada vez más va a dejar de ser el camino para resolver o abonar positivamente el conflicto en Venezuela. Esto no lo puedo dejar así en el aire, sino que tengo nada más que sintetizar diciendo, Randall, que en la OEA hoy todo está muy polarizado, es decir, el lenguaje que ha usado de alguna manera el secretario general Almagro y las formas de la negociación diplomática ha hecho que se quiebren dos bandos, y lo que puede pasar ahí al final, si la OEA estira un poco más esa cuerda, es que se reviente y terminará Venezuela simplemente retirándose de la mesa, no jugando más y llevándose incluso la pelota, y con ellos detrás el ALBA, lo que implicaría, como dije antes, que la OEA quedaría todavía más debilitado, y en el foro donde se pueden seguir viendo los temas y poniendo en evidencia algunos de los temas más graves de lo que está pasando en Venezuela, ya no se van a poder seguir viendo. Así que yo pienso que lamentablemente en Venezuela la solución no será fácil. Ojalá no sea demasiado sangrienta, pero muy probablemente lo sea, y por eso creo que los costarricenses no debemos de quitar el dedo sobre el renglón y ocuparnos, porque aquí no dejemos, aunque lo veamos lejano, de tener muy presente para nuestros adentros que más allá de que el petróleo suba, si a Venezuela le va mal, más allá de que tengamos una inmigración venezolana en crecimiento franco, que eso nos puede afectar cada vez más y meter más presión a nuestro sistema educativo público, a la seguridad social, porque ya no solo vendrán venezolanos ricachones y bien forrados, como decimos acá, sino que más allá de eso es un tema de derechos humanos, es decir, un tema de humanismo que nos obliga a pensar en aquella historia de que antes vinieron por los judíos y yo no dije nada, después vinieron por los gitanos y no dije nada, después vinieron por los otros y yo nunca dije nada, y ahora que vienen por mí no hay nadie que diga algo por mí. Así que mi llamado nada más a los costarricenses para que nos mantengamos informados de esto, y ojalá también para que incitemos a los líderes políticos de este país a tomar decisiones, pero decisiones que vayan mucho más de invitaciones vacías al diálogo, que sabemos ya
ya no lleva para nada a estas alturas y que impliquen el resguardo sobre todo de la soberanía del pueblo venezolano, que tiene derecho a votar para elegir a sus gobernantes e incluso revocar a los que tiene en este momento. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un honor, muchísimas gracias por la invitación. Sin duda en las próximas semanas volveremos a vernos porque esto avanza, esto no se detiene. Así es. El tema de Venezuela. Estaremos atentos. Gracias, contame con qué canción vamos a despedir hoy Matices. Bueno, yo quisiera, porque es una bonita canción, es un cantautor que yo respeto mucho, que es además desaparecido. Vámonos con Juan Gabriel y su canción Así Fue. Yo creo que esa frase de no te aferres le aplica muy bien al presidente Maduro, así que yo le agarro al vuelo y vámonos con Juan Gabriel. ¿Me vas a complacer con esa canción? Así fue, vámonos, así bueno, fue. Pero es que hay algunos que se la dedican también a Ana Gabriel Zúñiga, la viceministra de la presidencia. Bueno, así fue Matices. No te aferres, dice esa canción. Así es, yo creo que es una canción muy oportuna en estos días por los dos temas que se han tocado de Matices, así que vámonos con Juan Gabriel y así fue, que además es una canción muy hermosa. Gracias, Pablo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.